Vamos a invitar a la campana a sonar. Cuando la invitamos a sonar, enviamos nuestro amor, nuestros saludos y buenos deseos a los seres que la oirán. Deseamos que al escuchar la campana dejen de sufrir, que empiecen a practicar la respiración consciente, encuentren la energía de la paz y la alegría en ellos y sean capaces de transformar la energía de la ira, el sufrimiento y la desesperanza. Por eso invitar la campana a sonar y enviar su sonido para que la gente de nuestro alrededor pueda oírla es una acción sumamente compasiva. No podemos hacerlo sin poner todo nuestro corazón en ello. Con el cuerpo, la palabra y la mente en perfecta unidad, envío mi corazón con el sonido de esta campana. Que todos los que la escuchen despierten de su olvido y trasciendan el sendero de la ansiedad y el pesar. Escuchando la campana siento que las aflicciones que hay en mí empiezan a disolverse. Mi mente se serena y mi cuerpo se relaja. En mis labios nace una sonrisa. Siguiendo el sonido de la campana, regreso a la isla de la plena conciencia y al jardín de mi corazón, donde las flores de la paz florecen bellamente. Bueno, en la junta de hace rato vieron el segundo paso. Dice, llegamos al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos. Aquí vamos a cambiar esta traducción. Cuando se escribió esto, ahí decía sanity. Sanity quiere decir cordura. Podría devolvernos la cordura. Entonces, eso es lo que nos dice aquí el segundo paso. Aquí dice, ¿por qué se comporta así el adicto? Si cientos de experiencias le han demostrado que una dosis, iniciar el consumo, significa otro desastre con todos los sufrimientos y humillaciones que lo acompañan. ¿Por qué consume esa primera dosis? ¿Por qué no puede estarse sin consumir? ¿Qué ha pasado? Aquí dice con el sentido común. Aquí también vamos a cambiarlo. Vamos a poner ¿qué ha pasado con el sentido común o la cordura que no le permite aprovechar lo que las experiencias que ha vivido le han demostrado? ¿Qué le han demostrado las experiencias que han vivido? Que una dosis, que la primera dosis significa otro desastre. Aquí la palabra esta de desastre, pues para cada uno de nosotros tendrá un significado especial. Significa algo que no nos es conveniente. Tal vez para algunos la palabra desastre les parezca demasiado exagerada, ¿verdad? Tal vez para algunos la palabra desastre es que haya una inundación o un terremoto, pero tal vez para algunos, si cientos de experiencias le han demostrado que consumir de nuevo la primera, ya hablamos del ciclo adictivo, ¿verdad? De que lo que importa para poder estar sin consumir, ya nos lo dijo el doctor Silworth acá en la opinión del médico, que para los que consumen como consumen los adictos, ¿verdad? En el consumo de los adictos está manifiesta la compulsión física, la pérdida del control de la cantidad que consumen, está manifiesta
eso que llaman alergia orgánica o dependencia física. Entonces nos dice aquí, ¿por qué consume la primera? ¿Por qué no puede aprovechar la experiencia que ya, si se pone él a revisar su experiencia, que consumir la primera significa algo, va a implicar algo en el camino de su vida, en el entorno que lo rodea? Entonces, aquí yo quisiera, les digo, para algunos la palabra desastre pues todavía es demasiado, pensarían que es exagerar demasiado, ¿no? Pero para otros, aquí me gustaría que alguien compartiera lo que la experiencia les ha demostrado que pasa, cómo lo consideran, lo que pasa cuando consumen la primera. Pero ya sabiendo que el consumo de la primera implica pues la manifestación de la dependencia física, de la alergia orgánica, el no poder interrumpir el consumo, el consumir por más tiempo del que consumían, el del que pretendían consumir, el por no poder interrumpir el consumo, dejar de atender otros asuntos que tienen que atender, ¿verdad? Entonces aquí pues el compartimiento de qué significa la experiencia que les ha demostrado a ustedes que significa consumir la primera. ¿Alguien gusta compartir? Entonces, compañeros, que para ustedes, ¿cuál ha sido la experiencia de lo que viven cuando consumen la primera? ¿Qué significa? A ver, Leo. Buenas tardes, compañero. Mi nombre es Eduardo, soy adicto. Fíjate, padre, que cuando llega el consumo de esa primera dosis, dentro de mí se genera un sufrimiento, una lucha. Tú has hablado de un desgarramiento que se siente entre el que me jala el de querer poder parar de consumir y no poder. En mí se genera una reacción mental, una lucha incansable conmigo mismo, el de querer parar y no poder, porque dentro de mí ese deseo imperioso que se genera a través ya de haber consumido esa primera dosis, el no poder parar, el tener la sustancia dentro de mi organismo, me imposibilita y me incapacita a hacer cualquier otra cosa en mi vida. ¿Por qué? Porque mi mente se centra en el consumo. Yo no puedo desplazar ese deseo imperioso de poder parar de consumir. O sea, me doy cuenta que no hay nada que me detenga. Veo, a pesar de que antes de consumir vea que si yo consumo me van a suceder ciertas situaciones que ya sé que se van a presentar, que no me son suficientes para no consumir esa dosis, el ya consumiendo, pues en mí crea una destrucción, o sea, interior. O sea, a pesar de que sé que va a venir la pérdida de mis facultades para desempeñar cualquier responsabilidad en mi vida, y el hecho de aún así saberlo, no poder parar de consumir. O sea, sé que va a haber destrucción, va a haber otra vez, y ahí en la literatura lo dice, ¿no? A pesar de que sepa de que va a venir la pérdida de la familia, del empleo, de toda mi vida, pues no me es suficiente, ¿no? Y ya con el consumo, pues es algo muy difícil es un sufrimiento indescriptible, ¿no? El poder decirte en esos momentos lo que siento yo en esos momentos. En esos momentos por dentro me desgarro, me aniquilo totalmente, padre, ¿no? O sea, sé que esa palabra que decías ahorita,
pues ese sufrimiento que se siente, ¿no? El que lo ha vivido, pues yo creo que sabe qué es lo que se siente, pero yo creo que hay que sentirlo, ¿no? Para ver la diferencia de esa primera dosis, lo que me va a ocasionar. O sea, yo creo por eso me habla de la cordura, ¿no? De no volver a tomarme esa primera dosis, porque esa dosis me va a destruir totalmente. O sea, y ya lo que viene después, pues es un ciclo interminable, ¿no? De consumir, de entrar en la cruda, volver a consumir, y todo ese ciclo que se genera después de ese consumo, ya mi mente queda totalmente incapacitada para poder frenar el consumo, ¿no? O sea, me doy cuenta que necesito de una contención para poder parar de consumir, ¿no? O sea, el desastre que se genera, ¿no? O sea, todo lo que conlleva el consumo. O sea, para mí es algo que no sé cómo decírtelo. O sea, pero algo que siento que es horrible, el sentir que me genera dentro de mí esa primera dosis. Es algo, no sé cómo explicártelo, lo que siento, o sea, me destruye, me aniquila totalmente. O sea, no hay forma de poderte decir, ¿sabes qué? Así, ¿no? O sea, es una destrucción total. Y para no sentirlo, pues, sigo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y a pesar de que las situaciones vayan empeorando, o sea, no tengo la capacidad para ver la realidad de lo que me está pasando en ese momento. Y es lo que sigue. Gracias. Sí, fíjense, acá más adelante dice, tenemos la certeza de que una vez que es introducido en su sistema cualquier dosis, la primera, algo sucede tanto en el sentido físico como en el mental, que le hace prácticamente imposible parar de consumir. Vamos a tratar de relacionar todo esto que se refiere al consumo con lo que se refiere a las consecuencias que tiene en la vida de una persona, considerando las distintas áreas de su vida. El hecho de que suceda esto. Cuando pusimos el ciclo adictivo, por ahí pusimos lo que mencionó él, la supresión, pero también ponemos los efectos nocivos, cómo estamos dañando todas las áreas de nuestra vida. Entonces hablamos aquí, cientos de experiencias ya le demostraron, luego dice aquí, la experiencia de cualquier adicto confirma esto ampliamente, que cuando consume la primera, se le vuelve prácticamente imposible parar el consumo. Entonces la experiencia la tenemos. Ahorita dijo Leo algo que habría que ver en cada caso, porque cuando se consume la primera, por ahí dice que la manera de pensar en las consecuencias ha sido poco seria o efectiva. Yo les he dicho que tal vez cuando se consume la primera ni siquiera se piensa en las consecuencias. Acuérdense que lo que nos lleva a consumir la primera es distinto a lo que nos lleva a no poder interrumpir el consumo. Pero ¿cómo se le puede llamar a la situación esta que está? Cuando una persona no puede aprovechar su experiencia para modificar su comportamiento, tomando en cuenta su experiencia para modificarlo en favor suyo, ¿cómo se le puede llamar a este hecho? A este hecho aquí le llaman locura. Ahorita Leo mencionó
algo, ¿verdad? Dice aquí, cuando esta manera en que funciona el consumo en un adicto se establece, ya se ha colocado fuera del alcance de la ayuda humana, y a menos que se le encierre, puede morirse o volverse loco para siempre. Estos inflexibles y espantosos hechos han sido confirmados por legiones de adictos en el transcurso del tiempo. A no ser porque hay alguna forma, aquí dice, esta palabra todavía no la vamos a mencionar, a no ser porque hay alguna forma de que se nos devuelva esa cordura, de que no esté presente esa locura, habría miles de convincentes demostraciones. Hay tantos que quieren dejar de consumir, pero no pueden. Aquí también tendríamos que ver, para cada caso en particular, ¿verdad?, ¿qué significa? ¿Qué le ha demostrado la experiencia de la primera a cada uno de nosotros? Aquí emplean una palabra, desastre, ¿no? Tal vez para algunos sea muy exagerada, pues ¿cuál desastre? Vengo aquí a Cadic, me pongo a dormir, pues si no tiene nada de malo, ¿verdad? Espérate tantito. A ver, Carlos. Sí. Compañeros, mi nombre es Carlos, también soy un enfermo adicto. Lo que se habla, de otra que sale, digo lo de la literatura, es cierto que ya sea con la primera copa o otra sustancia, en el primer momento pues no se piensa, o sea, bueno, yo lo personal no pienso, lo que he llegado a pensar, según yo, que voy a tomarme esa copita, o 2 o 3, y tan ahí el pan, ¿no? O me pongo bien chachalaco y que mañana me la curo y se acabó. No es cierto. O sea, cuando veces lo he intentado yo no he podido, porque he traído lo que dice usted, lo que dice la literatura, es alergia orgánica. Que ya por necesidad mi cuerpo me pide la sustancia o el alcohol, porque me empiezo a sentir mal. Me empiezo a sentir males físicos, ¿sí? Esa ansiedad, esa angustia que me empieza a... Y cuando empieza a oscurecer, empieza a como quemar la preocupación. ¿Por qué? Porque me estoy preocupando en que debo ya de tener yo ahí mi dotación para poderme sentir tranquilo, que sé que no me va a faltar y no me voy a poner mal y no voy a tener problemas, según yo. Entonces, alguna ocasión lo he podido hacer, de curármela y parar, pero casi muchas de las veces lo que más me ocurre es no poder parar. ¿Cómo me siento al final? Soy una persona que no duerme, que no come, el desgaste físico, y termino mal, emocionalmente, físicamente, con sentimientos de culpa, con soledad, desolación, tristeza, y se viene un cúmulo de emociones muy tremenda, ¿no? Y lo que habla usted de la palabra que sí, se escucha fuerte, pero es la verdad, ¿no? Porque todo lo que está a mi alrededor, esos seres que me quieren, pues se preocupan, porque yo ya soy una persona de esos de que le llaman, ya al final no me gusta andar en la calle, de esos de enfermos de buró, y eso es lo que al final yo termino con esos sentimientos muy fuertes, ¿no? Que pues después de la cruda moral, la cruda física y eso, y ya ando mal, y eso me tarda en recuperarme emocionalmente. Si con sustancia o sin sustancia vivo mal,
porque no sé vivir la vida, no sé canalizar esas emociones, no sé trabajarlas. Porque aquí, y eso es cierto, Pablo, yo he estado en otros lados, jamás me había dado cuenta, verdaderamente, no había puesto atención porque yo siempre estaba de cuerpo presente y de mente ausente, no ponía atención, y más cuando se me llevaba en contra de mi voluntad, porque no me gustan las imposiciones, porque soy una persona que es iracunda y que la verdad, o sea, no me gusta que a mí me digan lo que tengo que hacer, pero me doy cuenta que si yo no me dejo guiar, y si no empiezo a agarrar ese soporte espiritual, que si no empiezo a ver lo de la libertad, o sea, pues de nada va a servir, ¿no? Yo sí sé que hay un poder espiritual, que hay un poder superior. Como me han dicho, como tú lo concibas, no se ve, se habla de Jesucristo y de muchas religiones y todo, de que ya hay una imagen, o sea, pero Dios, no sé, o sea, yo no lo he visto, pero sí lo he llegado a sentir porque cuando he estado en este tipo de situaciones críticas, desde un hospital o de estar a punto de entrar a una cárcel, qué sé yo, entonces donde yo me acuerdo de él, entonces sí le pido, Dios ayúdame, ¿verdad? Pero entonces aquí, ahora que he llegado, yo siempre he dicho en cada junta, diario aprendo algo nuevo. Diario estoy aprendiendo algo nuevo y sí, debo de tener fe, pero más que nada confianza, ¿no? La confianza que es la fe, ¿no? Por sí sola no sirve, ¿no? Entonces, el día de hoy tengo que agarrarme de ese poder superior y trabajar. No es necesario que yo me tenga que empapar totalmente de literatura, porque igual hay palabras que luego me confunden, ¿no? Que tienen un significado, según yo, y es otro. Es muy profunda la literatura. Y pues años sin leer, porque nunca me interesó, realmente, porque nunca quise dejar de consumir, porque según yo no era mi problema tan fuerte. Me doy cuenta que sí, yo me autoengañaba, esa era la verdad. Todo este tiempo que estuve así, todos estos años que estuve así, por eso usted luego pregunta, ¿ya te cansaste? Porque si no, entonces, ¿qué pasa? Digo, ya los años que tengo, en vez de, cuando se empezó a consumir Carlos, en algún momento disfrutaba, quizás, entre comillas, de lo que era una copa. Pero a través del tiempo ya no, porque ya nada más, el día de hoy es puro sufrimiento, es sufrir. Y yo luego digo, pues, ¿qué necesidad hay? Y no les dejo dar gracias a Dios que el día de hoy que estoy aquí, usted bien lo dijo, o sea, es que yo me quise, claro, pensar, no, el que me trajo fue ese poder superior, dame la oportunidad nuevamente de una nueva vida, de cambiar mi forma de ser, de pensar y de actuar, como dicen ustedes. Entonces, digo, carajo, ¿qué más quiero, no? A lo mejor, si tantas veces que estuve en hospitales y todo eso, a punto de que me dieran paro, muchas cosas, no se me concedió. Yo buscaba una muerte lenta, porque a veces lo pensaba así. Yo me voy a morir consumiendo, o sea, a mí no me interesa, porque mi mente así lo pensaba, ¿no? A través de tantas cosas que me sucedieron, tantas pérdidas de un padre, de una pareja, cosas materiales y todo esto. Me decía yo, pues, ¿qué me queda, no? Por ahí decían, ya no debes desesperar por lo que perdiste, levántate y lucha por lo que te queda. Y yo decía, pues, ¿qué me queda? Ya no tengo nada. Y me decían, sí, claro que sí. Lo más importante es que te queda la vida. Y si Dios no te la ha quitado es porque tiene algo para ti. Y el día de hoy así lo veo, Padre, como una oportunidad más, pero que tengo que agarrarme del programa, con la ayuda de ustedes, con la ayuda de los compañeros. Entonces, he escuchado que a través de trabajar con los compañeros, de escuchar su historial, mi historial, con eso estoy compartiendo, con eso estoy ayudando y me está beneficiando. Y yo así lo entiendo cuando no hace eso. Okay. Con eso comparto. Sí, fíjense, hemos hablado ahorita, Leo, Carlos, de lo que pasa en el episodio de consumo, desde que uno empieza a consumir, no poderlo interrumpir y todo esto. Ahora vean esa serie de episodios de consumo, véanla en relación con su vida.
con el total del estado de la situación vital que presenta su vida. Al referirme a su vida, me refiero a lo que se ha logrado, a lo que no se ha logrado, a todo aquello que ha obstaculizado, a la forma en que se han producido los daños estos que no son intencionales, como no lo es el consumo, que se podrían llamar daños colaterales, pero comparen la situación de su vida como está, por la experiencia que han adquirido, de que a pesar de lo que pase, a pesar de las consecuencias adversas, no, con la idea que algún día tuvieron, o con la idea que cualquier persona tuviera de lo que pudiera ser su vida. Comparen una cosa con otra, ¿no? No veamos solo lo relativo al consumo, sino cómo se ha visto afectada nuestra vida. A ver, Alejandro. Buenas tardes, Alejandro Periodista. Yo veo esas primeras dosis del alcohol y la sustancia como algo muy inconsciente que va despertando la obsesión mental, pero muy en el inconsciente, porque como uno empieza a consumir con ciertas personas, por ejemplo la cocaína. En mi caso personal, pues, en mi experiencia personal, uno no piensa en las consecuencias. Uno entra en una actitud desafiante y uno no está pensando, ay, en tantos meses va a pasar esto, y pasa. Por ejemplo, empezar a hostigar a la familia tomándole sus cosas para poder cubrir ese consumo. Pero en las primeras fiestas o reuniones, eso no está bien en la mente. O sea, es una idea muy fugaz. Uno es desafiante y no mide las consecuencias que pueden pasar en un año, en 5 años. Y pasa. Casi todos los que abusan de la cocaína, o la cocaína en piedra, pues acaban vendiendo todo lo que tienen en sus casas, sus familiares, o teniendo deudas de dinero con gente, o con los distribuidores, o en problemas legales en una cárcel algunos casos. Eso en mi caso personal, las primeras dosis de la cocaína fue despertar muy en el interior de la mente la obsesión por más. Sí. Gracias. Bueno, aquí acuérdense que no es en realidad una obsesión, ¿no? No es el que solo esté esa idea, es una situación. La obsesión tiene algo que ver con el pensamiento, con la idea. Es un mandato bioquímico el que nos manda a consumir. Pero aquí lo que nos quieren poner ellos de relieve es que la experiencia, ¿no? El otro día por ahí teníamos algunos datos de cuántos años llevamos consumiendo, ¿no? De cuántos años de experiencia acumulada, ¿no? Acá yo lo que quiero dejar claro, por ejemplo, aquí dice: eran apartadas fácilmente todas las razones para no consumir en favor de alguna disparatada idea de que se iba a poder consumir de otra forma. Esto también yo creo que no era cierto. Ni se tomaban en cuenta todas las razones para no consumir, ni había que poner alguna idea que fuera en contra de lo que iba a pasar consumiendo. Aquí nos ponen un ejemplo, ¿no? Nos ponen el ejemplo del que tiene la manía de cruzar a media calle. Aquí en México pues no es raro que se cruce a media calle. Esto lo escribieron en Estados Unidos, ¿no? Esto de manía de cruzar a media calle, de hacer algo que te va a traer una consecuencia adversa. La otra definición de adicción que nosotros tomamos es el consumo continuo y compulsivo
a pesar de las consecuencias adversas. La experiencia de que las consecuencias son adversas ya lo hemos experimentado durante muchos años. Son adversas, y se las digo no en el sentido de lo que pasa en ese consumo, sino ya viendo su vida en general, con un panorama más amplio de lo que ha pasado a través de toda esa acumulación de experiencia, ¿verdad? Dice aquí, la manera de hacer algo, aquí nos ponen el ejemplo de cruzar a media calle, ¿no? Aquí, de cruzarte de forma que te atropelle un coche, ¿no? De forma que te pase algo malo. El no poder dejar de hacer algo que te va a traer un perjuicio, ¿no? No poder dejar de hacerlo. Dice aquí, más adelante, dice, sí, mijo. Bueno, ya me presenté. Ahorita que nos hablas de esa experiencia que tengo que usar, ¿no? Hablando de la cordura, que es específicamente que se me va a dar para ya no hacer que llegue esa primera dosis, ¿no? O sea, trato de entender que esa experiencia es para que me dé cuenta de que todos estos años que yo lo hago me ha acarreado el consumo, o sea, que me dé cuenta de que eso que he hecho un año tras otro, no es, como decirlo, no es, debo de dejarlo de hacer, pues, ¿no? O sea, que esa experiencia que yo he vivido a través de los años, el día de hoy, yo me dé cuenta que no ha sido lo correcto. ¿Para qué? Para que esa experiencia misma me sirva para ya no hacerlo. Claro que todo está basado y debe de ir con un trabajo, que es el trabajo que se me da aquí. Aquí la literatura me habla de la enfermedad, me habla médicamente me dice del problema cerebral, la desadaptación a la vida, que la vida yo la he visto como no es. Y toda esa experiencia que he vivido, pues me tiene que servir para trascender eso y ver la vida de otra forma. Aquí me dicen, no, que eres desadaptado, pues ahora tienes que adaptarte a la vida, no la vida a ti. Me habla de que la raíz principal de mi enfermedad es el ego, el egocentrismo, de que yo he creído que la vida debe ser como yo creo que es según mi punto de vista, darme cuenta que todo eso ha sido erróneo. Ajá. Y para eso por eso surgió todos esos sucesos y acontecimientos que sucedieron a través de mi vida, pues fueron consecuencias de mi forma de ver la vida, de mi desadaptación. Entonces ahora esa cordura, pues se me da para ver esa locura en la cual yo viví, en la que yo creí que era, y pues ya no hacerlo, ¿no? O sea, el poderle darle el peso y el valor al saber qué es lo que me va a pasar de consumir una primera dosis, a como me encuentro el día de hoy en la situación actual que me encuentro, ¿no? El ver que si la vida ya me parece como un traje cómodo, ya no me voy a negar inconsciente o conscientemente a vivir ciertos contenidos de la vida, pues no se va a presentar, ¿no? El consumo. O sea, antes se llamaba de obsesión, ¿no? O sea, como cuando voy yo a la tienda y veo, no sé, una chela y se me antojó una cerveza. O sea, aquí he logrado entender que al adicto no consume porque se le antoja, ¿no? O sea, porque consume porque es una necesidad de que mi mente cree que yo tengo que consumir para soportar. Entonces no hay antojo. O sea, y si estoy haciendo el trabajo correcto que debe de ser, pues no va a haber, ese es donde ya se me regresa esa cordura, ¿no? Es como trato de comprenderlo. Sí, ok. ¿Qué pasó? Sí. Compañeros, buenas tardes, soy el maestro económico. La cosa de llevarse la primera dosis a la boca y resultados catastróficos, dice usted, ¿no? La palabra es bella, fuerte, pero es muy real.
Cuando yo empiezo bueno, cuando me llevo la primera dosis a la boca, no pienso en lo que me va a acarrear después de ciertos días de consumo. El problema es todo lo que me va a acarrear con ello, ¿no? Trato de ser más claro. Yo, cuando empiezo mi consumo, tal vez al iniciarlo, sí piense yo lo que va a cargar. Pero no se me viene la palabra catástrofe a la mente. Simplemente se me viene que al digerir la primera dosis, después de un día o dos, ya las animales, ya no va a poder parar. Y ahí viene la palabra catastrófica, ¿no? Que ya estoy desahuciado completamente ya de la vida cotidiana que yo llevaba antes de consumir. Entonces ahí vienen las culpas, los sentimientos encontrados, tal vez arrepentimiento, no sé, y la cruda moral como se piensa no se borra. Entonces, sí es eso de que no debo llevarme la primera noticia a la boca para no tener esa catástrofe que se está mencionando. Yo he dicho que mis recaídas que he tenido últimamente no han sido eso, una catástrofe. Han sido uno primero de 5 y otro de 3. No lo considero tan catastrófico, ¿no? Pero sí es algo en serio, ¿no? Que al fin y al cabo son recaídas. No pude parar al momento de hacer esto que estoy haciendo ahora. Y no me arrepiento de esto, simplemente es una pretensión, como usted dice, no es una cura. Gracias, amigo. Sí, aquí como estamos hablando del segundo paso, de llegar al convencimiento de que se nos podría devolver esa cordura a la que se refiere aquí, es la carencia, es que ya no esté presente esa locura, que ya no esté presente la locura de consumir a pesar de las consecuencias, ¿no? Lo cual es equivalente al hecho de que no podemos aprovechar nuestra experiencia para modificar nuestro comportamiento. Por aquí dice más adelante, o más atrás dice, todo lo que nos pasa no tendríamos por qué hablar en el ciclo adictivo, ya lo podríamos descartar si ya no consumiéramos la primera, ¿verdad? Si no consumimos la primera no se echa a andar el ciclo adictivo. Pero quiero poner el ciclo adictivo y lo referente al consumo, lo quiero acompañar con lo que pasa ya con la vida, con nuestra situación vital, vista en conjunto, vista a lo largo del tiempo en que nos ha pasado esto. Y comparando esa vida con alguna idea que hayamos tenido de lo que es la vida, de lo que queríamos que fuera la vida para nosotros. Lo que quiero poner de manifiesto es que tenemos una locura, ¿verdad? La locura de consumir de nuevo la primera dosis. Ya nos dijeron que para los que consumen como nosotros, para los que no pueden consumir con moderación, el problema es cómo dejar de hacerlo totalmente, ¿verdad? Pero entonces aquí lo que quiero poner de manifiesto es la locura y qué significa para nosotros esa locura. Entre más peso le demos a lo que significa, entre más signifique para nosotros esa locura en cuanto a lo que estorba a nuestro caminar por la vida y por todo lo que rodea nuestra vida, ¿verdad? Dice por aquí, es una persona
debería dejar acá donde dicen dice aquí, en donde hay una solución, dice aquí, dice, es una mujer tan agradable que debería dejar de consumir por ella, ¿no? Tan agradable para él, pues, ¿no? Es una relación tan importante que debería dejar de consumir para poder conservar la relación. Es con respecto a una relación. Es una posición, es un trabajo, es algo que ha logrado, una oportunidad que tiene, que para conservarla debería dejar de consumir, ¿no? Porque si no, la va a perder. Ya veamos la vida en el conjunto, hasta donde lleven ustedes de recorrido en la vida, véanla en el conjunto, en cómo se ha visto afectada todo ese conjunto de situaciones vitales por el hecho de no poder aprovechar la experiencia de cómo nos va cuando consumimos, ¿no? Y eso es el comportamiento que equiparan aquí con la palabra locura. Ahora, para nosotros no es posible aprovechar esa experiencia, no es posible, ¿no? Así como dice Leo que el adicto no consume porque se le antoje, sino porque hay una urgencia inaplazable que te lleva a la necesidad de consumir, ¿verdad? Así como hay eso, también en nuestra enfermedad hay la imposibilidad de aprovechar la experiencia de cómo nos va consumiendo, de cómo nos va cuando consumimos, ¿no? Ahora, esa experiencia, la acumulación de experiencia, pues con el tiempo se va ganando todo lo que vas perdiendo es ganancia en cuanto a la experiencia, pero de todos modos, por más experiencia, por más pérdidas, por más desajustes, por más imposibilidades que tu vida te muestre por este hecho, aunque tuviera peso para nosotros, no nos serviría para dejar de consumir, aunque pudiéramos tomar en cuenta lo que nos está pasando, no nos serviría. Lo que sí vamos a necesitar mucho, compañeros, ya lo veíamos en otra parte, es la necesidad que ya tengamos, el sentir la necesidad de que ya esto ya no sea así, ¿no? Para algunos, pues, llega el momento en que ya llegas a sentir esa necesidad, ¿no? De que ya las cosas no sean así, ya no le resta a uno importancia, ya no es una situación anecdótica, el papel en el que nos coloca nuestra enfermedad de seres inútiles, incapacitados, con vidas llenas de futileza, de poca importancia, con seres que no intencionalmente, pero que no dejan de dañar. Por acá dice, con esta enfermedad se aniquila todo lo que vale la pena en la vida. Dicen, aquello que tú consideras que es agradable en tu vida, va desapareciendo. Pero necesitamos que esto tenga peso en nosotros, que ya dejemos de considerarlo. Durante los primeros 80 internamientos podremos considerar que es anecdótico, ¿no? Es anecdótico que yo haya estado aquí y allá y que mi vida esté atorada y que estas personas en alguna forma hayan sido dañadas por esta situación, ¿verdad? Es anecdótico, pero llega un momento en que ya no es anecdótico, compañeros, en que ya es algo que marca tu vida y que marca la imposibilidad que hay hacia adelante, ¿verdad? La imposibilidad,
acá los objetivos de la recuperación, según nuestro proceso de tratamiento, compañeros, dicen lograr la abstinencia completa, pero es el primer objetivo. El segundo es revertir los efectos nocivos. Por ejemplo, dentro de revertir los efectos nocivos, dice, entre algunas de las muchas cosas que debemos lograr con esto, que se haga responsable de sí mismo y deje de depender de otras personas. Va a llegar un momento en que no va a haber otras personas de quien depender. Va a llegar ese momento. Se tarda en llegar, porque pues, la gente que nos rodea no pero yo, mientras yo pueda depender de alguien para tomarme un Gatorade en una junta, mientras haya alguien que vaya y me lo compre, pues no es tan grave la situación, güey. Todavía me puedo tomar mi Gatorade. ¿Cuál es el pedo? ¿Cuál es el pedo si me puedo tomar un Gatorade? O sea, el impacto que tenga en nosotros la situación que estamos viviendo es necesario, porque el segundo paso dice, llegamos al convencimiento de que un poder más grande, en inglés dice higher power, un poder que no soy yo, podría devolverme la cordura de no consumir de nuevo la primera. Y ese podría es un verbo que está en un tiempo condicional. Podría, ¿de quién depende? ¿De él o de mí? Él está en disposición. Ahorita está aquí la oportunidad de que me sea devuelta la cordura. Ahora, ¿de quién depende? Él me está poniendo la oportunidad que se me devuelva esa cordura de no consumir la primera. ¿No? Acá está. Entonces, ¿cómo se vuelve eso? No un absoluto, sino un condicional, en que yo no la acepte, en que yo la rechace, en que yo no la necesite. ¿Ah? Ahora, ¿cómo me devuelve la cordura? Evitando que se produzca lo que me lleva a consumir la primera. Y tengo que entender por qué consumo la primera. No consumo porque se me antoje, ni porque me guste, sino porque para mí es una urgencia inaplazable, es una necesidad que no puedo dejar de obedecer, la cual llega a mí a través de un mandato bioquímico que me manda a consumir. No es ni siquiera un pensamiento, no es una decisión, no es que yo quiera consumir, es algo que no puedo dejar de obedecer, porque se está produciendo una emoción que causa en mí esa necesidad de huir, ¿verdad? De huir, de no vivir, de soportar. Entonces es muy necesario que le demos peso a lo que estamos, porque si no, acá lo que importa es los resultados. No vamos a hablar de leer ni de nada, sino que esto me resulte a mí, y que yo me dé cuenta que la necesidad que tengo, ahí está la oportunidad que cambie. Ahora, la oportunidad que cambie, ¿cómo se me devuelve la cordura? Alguien llega y con una vara mágica me da, acá está la cordura. No, para que yo no consuma la primera, no se debe producir esa emoción que yo me niegue a vivir. Y para que las emociones se producen no por lo que vivo, sino por lo que pienso de lo que vivo, ¿no? Así se producen las emociones. Entonces, para que no se produzca, yo no debo darle el peso que tenga lo que yo pienso de lo que vivo, o el acuerdo o desacuerdo de lo que vivo con lo que yo quisiera vivir o no vivir, deben de perder peso
y debe de ser sustituido el peso ese en la confianza que hay en el que dictamina lo que yo vivo. Esa es la manera en que el poder superior me regresa a la cordura. Y él aquí, hoy, en este momento, respecto a esa locura, porque podremos estar muy locos, podremos tener otro montón de problemas mentales y todo, pero consumiendo pues, se van a agravar. Ya con que me sea eliminado ese desmadre del consumo, pues ya trataremos después los otros tipos de locura que tenemos, ¿no? Pero con todos los otros tipos de locura y aparte con ese, no vamos a poder avanzar mucho. Pero yo necesito sentir esa necesidad de que ya la situación cambie, de que ya no repita yo el inicio del consumo, y para eso tengo que quitarle la importancia que tiene lo que yo pienso de lo que vivo. Tengo que quitarle la importancia que tenga que lo que yo vivo concuerde o no concuerde con lo que yo quisiera vivir o no vivir. Me tengo que pasar, compañeros, a la dimensión espiritual. Ya lo hemos visto, lo vimos en la última junta. ¿Qué pasó, mijo? Bueno, digamos que se llega a la abstinencia, llega a un control, llega a mantener un control mental a lo que es un mandato bioquímico de la mente. Pero como se dice, bueno, es una enfermedad progresiva, ¿sí? Entonces, si se tiene esa abstinencia, desde el transcurso del tiempo, ¿cómo se presentaría o cómo se manifiesta la enfermedad? Porque digo, se tiene que, de alguna manera se tiene que tratar, no sé, depresión pues lógicamente un poco, no sé, más ansiedad o apartada antisocial, no sé, ¿de qué manera se presenta? La enfermedad esta es una enfermedad cerebral crónica. El funcionamiento de nuestro cerebro es inadecuado. Está tratando está tratando como necesidades primarias de supervivencia, cuestiones que no son necesidades primarias de supervivencia. Es crónica porque es incurable, pero sí se puede mantener bajo control. Para mantenerla bajo control, tú debes de evitar, tú por el día de hoy puedes estar al tanto de que pese más la confianza que tengas en el que dispone lo que vives que lo que piensas acerca de lo que vives. Eso lo puedes lograr por el día de hoy. Ahorita están en una remisión temprana que no necesariamente proviene de remisión temprana, quiere decir que no está presente el síntoma y no necesariamente proviene de que se haya eliminado la causa. La causa la tenemos que estar eliminando constantemente tenemos que estar eliminando la causa, ¿no? Dice, no estamos curados, lo que tenemos es una suspensión diaria en nuestra sentencia, acá en la página 78. Dice, que depende, el poder mantener el síntoma sin que se presente, depende del mantenimiento de nuestra condición espiritual. Ese mantenimiento de nuestra condición espiritual es lograr que no vuelva a tener más peso lo que mi mente me dice de lo que vivo que la confianza que tengo en el que determina lo que vivo. Que no vuelva a tener más peso que lo que vivo coincida con lo que yo quiera vivir o que no coincida con lo que no quiero vivir. Es mantenerme lejos del condicionamiento.
es mantenerme lejos del condicionamiento, moverme en el mundo espiritual. Ya vimos que la vida es sufrimiento en el plano físico-mental, pero el sufrimiento yo al adicto lo manda a consumir. Para soportarlo tiene que consumir, no porque él lo decida, sino porque así reacciona su organismo. Entonces, la enfermedad no se va a manifestar de otra manera si tú estás trabajando constantemente en la atención de tu enfermedad. Es una enfermedad que es una enfermedad que se maneja de otra manera, y muchas veces se usan términos que no caben con respecto a esa enfermedad, como la recuperación. No hay una recuperación, no hay un dado de alta, no hay un darlo de alta. Ahorita en algún lugar decían de dar de alta, en una conferencia que estaban ustedes oyendo, darlos de alta. Aquí no se nos va a dar de alta, compañeros, no se nos va a dar de alta. Y vas a tener que llegar al convencimiento de que la vida es buena, te vas a tener que dar cuenta de muchísimas cosas, vas a tener que poner en práctica muchísimas cosas para crecer espiritualmente, ¿no? Muchísimas áreas que te lleven al crecimiento espiritual, que para ti lo importante, que abarca todo esto, pues un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas que te mantengan alejado del condicionamiento, de la programación, del amaestramiento, ¿verdad? Del amaestramiento, de lo que te van a decir allá afuera, del contacto contaminante que tengas con cualquier persona, con tu familia. Si no estás tú protegido contra lo que te dice tu familia, si no estás tú convencido de tu necesidad, tu familia te puede dar en la madre. ¿Ah? Si ellos no lo entienden, pues no importa, los que tenemos que entenderlo somos nosotros, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que entender, hay una de las prácticas que están comprendidas en todos los terrenos que debemos abarcar. Hay que comprender que para estar satisfechos no vamos a tener que insistir o pretender conseguir lo que queremos, ¿eh? Porque conseguir lo que queremos no se puede, compañeros. Si tú consigues algo que en un momento dado quisieras, inmediatamente, por la ley del interés disminuido, que es lo mismo que la tolerancia, que cada vez necesitas más cantidad de sustancia, más cantidad de logros, y alguien, según nuestra escala de valores, nos dirigiremos para quien sea muy importante el dinero, querrá conseguir mucho dinero. Entonces, en ese campo ya tienen ustedes gentes que observar, gente que ya tiene un chingo de dinero. Pregúntenle si ya tiene lo que quiere. No lo tiene, ya alcanzó eso, ahora quiere más, ¿no? Entonces, para estar satisfechos, lo que necesitamos es querer lo que tenemos. Para querer lo que tenemos, compañeros, hay que poner la atención en lo que está y no en lo que no está. Para que en otra práctica que abarca otro terreno de la producción de emociones, surja una emoción sana, que es la gratitud. ¿Ah? Si tú pones la atención en lo que no está, no puede brotar la gratitud. Si pones la atención en lo que está, la gratitud brotará. Y siempre está más de lo que no está. ¿Ah? Entonces, si tienes la capacidad de querer lo que tengas, estás desechando, estás quitando el efecto que pudiera tener en ti la frustración. Y acuérdense que otra manera de mencionar nuestra enfermedad es la intolerancia a la frustración, el no soportar que las cosas no sean como nosotros queremos. ¿Y cómo se manifiesta que no lo estamos soportando? Porque eso nos lleva a consumir, compañeros.
Entonces, es una de las cosas que tenemos acá. Tenemos que practicar, pasar por alguna idea de lo que consideramos como felicidad y todo esto, ¿no? Necesitamos reconocer nuestras ideas erróneas de lo que nos trae la felicidad. En todo esto va algo relacionado, muy relacionado con todo el ser humano, lo que es la felicidad y el sufrimiento, que no son más que, así como la luz y la oscuridad no es más que la ausencia de luz, el sufrimiento no es más que la ausencia de la felicidad, pero tenemos ideas erróneas de lo que nos trae la felicidad. Ideas erróneas de lo que nos trae la felicidad. Hay un libro que tengo por ahí, lo primero que es, en pos de lo cual te lanzas, es un camino que recorres, ¿no? Es el placer, luego otro tercero que es el poder y varias cosas, y no vas encontrando ahí lo que quieres. Entonces lo primero que tienes que hacer es darte cuenta de las ideas erróneas sobre lo que nos trae la felicidad. Luego renunciar a una cosa que se le llama apego. Apego es distinto al deseo. La palabra deseo lleva implícita que tú comprendes que hay cosas que deseas, pero que al desearlas no llevan la fuerza de que tú estés queriendo imponer que sea así. No lleva el hecho de que si no lo logras van a aparecer emociones que no vas a poder vivir. Vas a comprender que hay deseos que se satisfacen y deseos que no se satisfacen. Mientras que si está a nivel de apego, ¿verdad?, cuando no se satisfaga, van a surgir esas emociones que te van a llevar a consumir. Y luego tienes que darte cuenta, reconocer y encontrar lo que realmente te da la felicidad. Y lo que realmente te da la felicidad solo se encuentra en el camino espiritual, en una dimensión en la cual no estamos acostumbrados a movernos, ¿verdad? Dice aquí, todo lo que quieres es ser feliz, todos tus deseos, sean lo que fueran, son anhelos de felicidad. Fundamentalmente tienes buenos deseos para ti, por ti solo el deseo no es malo, es la vida misma, el impulso a crecer en conocimiento y experiencia. Lo malo son las elecciones que hacemos. Esto se refiere a las ideas erróneas de lo que nos da la felicidad. La comida, el sexo, el dinero, el poder, la fama, te hará ser feliz de verdad. Es engañarte a ti mismo. Tú puedes recorrer esos caminos y no vas a encontrar ahí lo que deseas. El hombre lleva dentro de sí el impulso, no vas a estar bien hasta que descanses en él, en lo espiritual, ¿no? Esto lo puedes recorrer y probar que así es, ¿no? Acá son los indicadores que se nos dan. Solo algo tan vasto y profundo como tu verdadero yo te hará ser feliz de verdad y para siempre. Acá, por ejemplo, nos dice: las incomodidades al crecimiento son tan solo temporales. Antes de dar el brinco, el crecimiento parece sacrificio. Y aquí la palabra sacrificio, pues como se entiende, ¿no? Como estarte privando de algo así, que no es el verdadero significado. Por eso resulta tan difícil explicar el camino al que no lo ha intentado, pues solo podrá verlo desde su punto de vista actual, o mejor dicho, su carencia de punto de vista. Sin embargo, solo necesitamos saber, cada vez que perdemos el punto de vista, estamos avanzando en realidad, y que la vida cambia cuando uno pasa de la etapa de la verdad cerrada a la etapa de la verdad abierta, que es una verdad igual a la vida, demasiado grande para quedar atrapada en puntos de vista, porque los abarca todos y puede ver la utilidad de cada cosa en cada etapa de un desarrollo infinito. Una verdad tan grande que puede negarse a sí misma y pasar infinitamente a una verdad cada vez más alta, ¿no? Aquí hay obstáculos a ese desarrollo que estamos buscando.
Y lo estamos buscando por necesidad, porque nosotros no sabíamos que este era el más alto grado de desarrollo humano, ¿no? Hasta acá se nos está explicando, ¿no? El más alto grado de desarrollo humano no lo van a encontrar a ustedes en el amaestramiento, en la etapa convencional. Me olvidaré de la otra. En la etapa convencional, donde estamos amaestrados, donde todo lo que nuestros impulsos son puestos en nosotros por sugestión de otras personas, ¿no? Te dicen tanto tienes, tanto vales, todo lo que te dice el mundo condicionado. Dice, todo será nuevo, desconocido, pues el crecimiento real implica moverse de lo conocido hacia lo desconocido. Tendríamos que abandonar los mitos familiares. Aquí son las ataduras. Hay gente que está atada por cuestiones que les ha imbuido su familia, por el choque que hay entre lo que la familia es y lo que es él. Y él como enfermo, él no es, no puede compararse con respecto a cosas que en realidad no son valores, pero que él pudiera considerar como valores porque son imbuidos por la familia, y sencillamente no se da porque acá hay una enfermedad incapacitante. Entonces abandonar los mitos familiares y las historias sobre nosotros mismos, pues se nos exige morir a una historia, a un mito, a fin de renacer a otro más grande. El desarrollo implica abandonar una historia menor a fin de despertar a una historia mayor. Hay gente, compañeros, que tiene el problema de que al ver la situación de su familia y al ver él su situación, cuando la alcanza a ver, choca de inmediato. Y lo que se produce es la necesidad de consumir, porque ahí surge una inmensa frustración. Surge instantáneamente, ¿no? Esto lo hemos aprendido aquí, lo hemos consultado con doctores y todo. Instantáneamente surge la idea que él tiene de lo que es su familia. Hay gente que está atada por mitos familiares. Hay gente que todavía está acordándose de lo que le decía su papá, de que su papá hacía tal o cual cosa. Hay gente que ve como personas de su familia que no tienen este problema, parece que están bien en la vida, pero no están bien en la vida tampoco, compañeros. Yo, de todo esto que les estoy hablando, son casos reales, ¿no? Acuérdense de las metáforas del crecimiento espiritual. Acá está esta. Aquí había una, muerte y renacimiento. El yo falso, viejo, aquello con lo que ustedes se han identificado. Es una falsa identificación, porque un ser espiritual no se puede identificar con nada. Ninguno de nosotros puede decir yo soy esto o yo soy aquello. Nomás podemos decir yo soy. El yo falso, viejo, debe dejar su sitio al nuevo y verdadero. Las prácticas espirituales nos fortalecen al punto de estar dispuestos a morir, porque abandonar nuestra imagen anterior puede llegar a sentirse igual que la muerte. Nuestra imagen anterior va ligada con lo que nosotros creemos que nos hace valer. ¿Ah? Por ejemplo, alguien que se identifique con la posición que tiene aquel que esté, no en referencia al ser, sino en referencia al objeto, ¿verdad? Pues le quitas tú la imagen de lo que tiene y se va a sentir desnudo. Alguien que quiera parecer muy malo, alguien que quiera probar lo que vale a punta de chingadazos, le traes tú a un boxeador así de chiquito y le pone en la madre, y él va a saber que no vale por ser un chingón a punta de chingadazos, se va a sentir desnudo. Dice aquí,
De las cenizas del ego se alza como el ave fénix una nueva imagen propia. Esta volverá a pasar por sucesivas muertes y renacimientos. Aquello que realmente somos está mucho más allá de todas las imágenes y conceptos. En tal punto no queda ya imagen propia que pueda morir y tan solo prevalece lo que no muere. Pero aquí ya estamos entrando al término de la dimensión espiritual, de saber que somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, ¿no? Aquí nos dice los límites de la vida convencional, cómo nos limita todo eso que te dicen los medios de comunicación, hasta lo que aprendas en las escuelas, los títulos de doctorados, todas esas mamadas. Comparado con lo que debiéramos ser, solo estamos despiertos a medias. Nuestros fuegos están húmedos, nuestros vientos se han detenido. No usamos sino una pequeña porción de nuestros recursos físicos, mentales y físicos. Aquí tenemos otra cosa. La fragancia de las flores es pasajera. La sazón del fruto se va en un instante. Es corto el tiempo nuestro en este mundo. Y para evitar el arrepentimiento de haberte entregado por completo a lo que es impermanente, en este mundo todo es impermanente, compañeros, en el plano físico-mental. No te pierdas ninguna oportunidad de probar lo inefable. ¿Qué quiere decir inefable, compañeros? El concepto de inefable proviene de un vocablo latino que significa indecible y se utiliza para referirse a aquello que no puede explicarse con palabras. Ya vimos que lo espiritual no pertenece al mundo de la forma ni los conceptos y que no hay palabras para hablar de ello. Lo inefable no puede narrarse o expresarse. Inefable, al igual que términos como inexorable o infalible, es una palabra que se encuentra formada por el prefijo in, que indica negación, y el concepto efable, que significa que puede ponerse en palabras. Vamos a ver en las siguientes oraciones acá. Lo inefable, este concepto ha caído en desuso en los últimos años, prefiriéndose otro como inexpresable o inenarrable. Por ejemplo, yo les he dicho que el todo es inexpresable. Dice, es común, por ejemplo, que se utilice para hablar de los dones de Dios que Dios ha dado a las personas, intentando expresar que los mismos son difíciles de explicar. También se usa para referirse a cuestiones relacionadas con la fe y la relación que los creyentes mantienen con su Dios. Él es Dios, Él es tu Padre y te ama con amor inefable. Los acercamientos que tenemos nosotros con lo que para nosotros significa amor, compañeros, no nos proveen de nada para hablar acerca del amor de Él. Ya les hablé que el amor de Él es completamente distinto a lo que... Cuando nosotros hablamos de Dios, pretendemos darle forma o apoyarnos en recursos que tenemos con respecto al conocimiento de lo humano, pero todo lo que se refiere a Él no va a tener nada que ver con lo que se refiere a nosotros, considerando solo la experiencia humana que estamos viviendo y dejando de lado el ser espiritual que la está viviendo. Dice aquí, y te ama con amor inefable, con amor que en base en lo que tú conoces, que en base en lo que tú asocias con esa palabra, no vas a poder expresar. Ese amor debe de ser para nosotros una fuente de confianza. Ahorita alguien mencionó la palabra fe, fue Carlos, y acá la palabra fe es sustituida por una confianza, porque la palabra fe ya está muy desgastada,
Tú tienes fe, tú eres creyente. En cómo te ves, en cómo te sientes, en que necesites depender de algo para soportar algo, en que necesites huir, en que estés esperando que la vida se adapte a ti, se ve que no tienes esa confianza, que es lo que manifestaría la palabra fe. Porque si tuvieras esa confianza, no tendría peso lo que tú piensas de lo que vives, ni el acuerdo o desacuerdo con tu voluntad. Al contrario, la garantía de que es su voluntad eliminaría cualquier problema para que surgiera una emoción que tú te negaras a vivir. ¿Me están entendiendo, compañeros? Luego me lo explican, ¿eh? Sí, Alejandro. Claro, también no podría ser que la manifestación de la fe, la espiritualidad, el conocimiento de la creación no se puede describir con nuestras interpretaciones personales, tiene que ser algo más de la intuición y de la... Esto es vivencial, lo tienes que ir viviendo. No va a entrar por conceptos, por experiencia, ni por conocimientos, ¿no? Fíjate, aquí tengo un libro que se llama Un minuto para el absurdo. Aquí dice: ese hombre no dice más que cosas absurdas, dijo el visitante tras oír hablar al maestro. Tú también dirías cosas absurdas, le dijo un discípulo, si trataras de expresar lo inexpresable. No es con conceptos ni con palabras de lo que... Ni va a ser porque yo se los diga, ni porque aquí lo diga, sino que van a tener que ustedes vivirlo. Y para vivirlo van a tener que tener la necesidad de vivirlo. Porque si no tienen la necesidad de vivirlo, es muy difícil, ¿no? En la última junta, que creo que fue la del domingo, compañeros, vimos aquí, en el capítulo 2, creo, vimos esto. Estamos ante una alternativa: a seguir como estamos, no en qué posición estamos, sino se refiere a cómo nos sentimos. A seguir sintiéndonos como nos sentimos, ¿no? Esa es una de las posibilidades. O la otra posibilidad es lograr un cambio que nos permita dejar de sentirnos como nos sentimos. Yo les pregunto, ¿cómo nos sentimos? ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo se sienten? ¿Ah? Ahora, estamos ante una alternativa: seguir como nos sentimos. Si nos sentimos de una manera que podamos seguir sintiéndonos así, pues vamos a seguir así, porque es necesario una fuerza muy grande para impulsar un cambio, para impulsar el cambio que nos permita dejar de sentirnos como nos sentimos. Y lo que nos va a permitir dejar de sentirnos como nos sentimos no va a ser la posición en donde estemos, como estemos sentados, no va a ser el lugar donde estemos, porque cómo nos sentimos está dentro de nosotros y lo voy a llevar conmigo a donde me vaya. Si yo no me siento bien, no me sentiré bien. No me siento bien no por el lugar donde estoy, no por las actitudes de las gentes que me rodean, porque el que tiene la responsabilidad de su estado emocional somos cada uno de nosotros. Llegará un momento en que tendremos que dejar de argumentar que estamos mal por tal o por cual cosa. Esa es la libertad que tenemos que lograr, porque otras personas pueden quedar a merced de las circunstancias, pueden permitir que las circunstancias o las actitudes de los demás los pongan mal, se pondrán mal, pero no caerán en lo que caeremos nosotros del consumo, compañeros. Y la manifestación de nuestro malestar es un poco más molesta que la manifestación del malestar del resto de la gente. El resto de la gente
sigue también sin hacerse responsables de su estado de malestar. Van a decir que están mal, pues ¿cómo no van a estar mal con familiares como ustedes? ¿Eh? Habla uno con la familia y me dicen, no, puta, este güey ya me pone mal, yo no. Esa persona está mal, pues porque está mal, independientemente de que este otro también esté mal. Esa es la libertad que queremos alcanzar. Entonces, volviendo dice, sentirse amado es algo que no puede expresar con palabras, pero sí sentirlo en lo más profundo de su ser. Dice aquí, cabe mencionar que la Iglesia enseña a los creyentes a no buscar demasiadas explicaciones a las acciones de Dios, ni tampoco intentar entender ese amor y esa relación, ya que no todo tiene explicación en este mundo. Más bien los alecciona a que lo único en lo que deben pensar es en prodigarle a Dios el mismo amor con el que Él los bendice, manteniendo un accionar justo y correcto. Acá, de las secciones que les hablaba yo, de todos los campos en los que tenemos que actuar, es uno, transformar nuestra motivación, reducir los apetitos y encontrar lo que realmente desea tu alma. Ese es un camino que se da en la vida. Tú recorres el camino del placer, el camino del poder, de todo eso, y no encuentras ahí lo que buscabas y sigues buscando. Ya cuando lo finito no te satisface, buscas en lo infinito. Segundo, tienes que cultivar la sabiduría emocional. ¿Eh? Hay un montón de inteligencias. Una es la inteligencia emocional. Tienes que sanar tu corazón y aprender a amar. Tienes que deshacerte de las emociones tóxicas. ¿Eh? El resentimiento, el odio, el enojo, la ira. ¿Qué es la ira? La forma en que te castigas por algo que consideras un error de los demás. El que se castiga es uno. Tienes que aprender a manejar eso. Tienes que sustituirlo por emociones saludables. La gratitud, el amor, la generosidad, la compasión. Vive éticamente. Que te sientas bien al hacer el bien. Ya hablamos del yo dividido, del yo que no puede hacer lo que sabe que es conveniente para él y para los demás, y que no puede dejar de hacer lo que sabe, porque lo malo es que sí lo sabe. Si no lo supiéramos, no estaríamos arrastrando un desacuerdo tan grande con nosotros mismos. El desacuerdo en que, sabiendo lo que es conveniente para nosotros y para los demás, no podemos hacerlo. Y sabiendo lo que no es conveniente para nosotros y para los demás, no podemos dejar de hacerlo. Y lo que buscamos es el acuerdo con nosotros mismos. Pero estamos tan condicionados que más nos preocupa que alguien esté en desacuerdo con nosotros que el estar en desacuerdo nosotros mismos con nosotros, compañeros. Y el principal, lo que más importa es el acuerdo de uno mismo, para ya no depender de la imagen que los demás tengan de nosotros, para ser libres. Dice, despierta a tu visión espiritual. Hay que ser capaces de ver claramente y reconocer lo sagrado en todas las cosas. En la junta anterior creo que les hablaron de que Él es todo lo que hay. Acá, en este cuaderno, el hecho fundamental del universo consiste en ese espíritu de vida y poder infinito que hay detrás de todo, que se manifiesta en todo y por todas partes. A este espíritu de vida infinito poder, que es trasfondo de cuanto hay, le puedo dar cualquier nombre, porque el nombre no importa. Lo llamo Dios, no importa. Luz bondadosa, omnipotencia, providencia, superalma, omnipotencia, o cualquier otro. Así, ese ser solo llena el universo,
Es lo único, Él es lo único que hay. Dice aquí, así. Y no hay nada fuera de Él, Él es la vida de nuestra vida, nuestra misma vida, participamos de la vida de Él, y aunque nos diferenciamos de Él porque somos espíritus individuales, mientras Él es el espíritu infinito que nos incluye a todos, y a nosotros y a todas las demás cosas, en esencia la vida de Él y la nuestra son idénticas, es decir, una misma. No se trata de una diferencia esencial, de esencia o cualidad, sino de grado. El hecho central de la vida humana es penetrar en una comprensión consciente de nuestra unidad con esta vida infinita y abrirnos completamente a esta afluencia divina. En el grado en que nos encontramos en esta comprensión consciente, en una comprensión que proviene de darnos cuenta y nos abrimos completamente a esta afluencia, realizamos en nosotros las cualidades y poderes de esta vida infinita. Nos convertimos en canales por cuya mediación puede actuar la inteligencia y el poder infinito. En la medida en que nos damos cuenta de nuestra unidad con Él, cambiamos la enfermedad por el alivio, la desarmonía por la armonía, el sufrimiento y el dolor por la energía y la salud abundantes. Reconocer nuestra propia divinidad y nuestra íntima relación con el universal es conectar los cables de nuestra maquinaria a la central motriz del universo. No hemos de estar en el infierno, y el infierno no es un lugar, es un estado de nuestro ser. No hemos de estar con malestar, no hemos de malestar por más tiempo del que elijamos, y cuando escogemos levantarnos para estar bien, los poderes superiores del universo se combinan para ayudarnos a pasar al estado de bienestar. Eso no va a depender de lo que esté fuera, no va a depender de que haya tal o cual cosa. Esa es una capacidad que tenemos nosotros. Luego dice aquí, cultiva tu inteligencia espiritual, hay que desarrollar sabiduría y entender la vida, ¿verdad? A la vida no vienes a lograr nada, no vienes a demostrar nada, no vienes a llenar las expectativas de nadie. A la vida solo vienes a vivirla. Expresa el espíritu en la acción, abraza la generosidad y la alegría de servir, ¿no? Esos son algunos de los terrenos que tenemos que manejar para lograr el cambio que necesitamos aquí, para lograr el cambio que nos permita dejar de estar como estamos. Esta es la alternativa, seguir como estamos, seguir sintiéndonos como nos sentimos, o lograr este cambio que nos va a permitir sentirnos de una manera en que nunca nos habíamos sentido, compañeros. ¿Alguien gusta compartir, compañeros? Yo. ¿Quién es? Ismael. Hoy está hablando del cambio. Buen día, me presenté. Adelante. Hablando del cambio, yo realmente sí he notado un cambio en mí, en mi manera de ser. A veces soy un poco intolerante e intolerable también. Pero aparte de todo esto, sí he notado muchos cambios en mí. Desde estar aquí atento, a veces me pongo mucha atención a lo que ustedes me están diciendo para obtener ese cambio espiritual, emocional, no sé, muchos cambios que necesito. Y usted estaba diciendo que para obtener ese cambio yo no necesito demostrar o convencer a alguien que yo estoy obteniendo ese cambio. Yo lo siento, tal vez a los demás no lo noten, pero yo sí lo estoy sintiendo. Entonces, como usted dice, yo no tengo que decirle a mi compañero, ¿sabes qué? Este es un cambio, ¿no? Yo solamente sé que lo estoy sintiendo. Entonces, para mí es muy importante todo esto que está haciendo el cambio, para poder
esa vida que yo necesito y quiero. Este cambio va a tener dos criterios inmediatos que nos permitan verificar que se está dando, que nos vamos a sentir bien, independientemente de lo de fuera, ¿verdad? Por acá en el tal como lo ve Bill. Ya no traigo aquí el tal como lo ve Bill. Dice, no obstante el éxito o el fracaso mundano, no obstante, no lo traje. Una vida interminable, el sentirnos bien, pero que ese bienestar no dependa de lo de fuera, ¿no? Y una consecuencia también de que estemos bien es que no va a haber la necesidad de consumir, no se va a presentar ese mandato de que ese sentir que la vida es algo que hay que soportarla, y para soportarla, puta, te tienes que meter a algo que te haga dejar de estar donde estás, ¿no? Esos son los criterios, mijo. No convencer a nadie, convencerte tú. ¿Y cómo te puedes dar cuenta? Sintiéndote bien, sintiéndote a gusto, y que esa sensación de bienestar no tenga nada que ver con lo exterior. Y como una consecuencia de esa sensación de bienestar, ya no va a haber la necesidad de depender de algo o de huir. Sí, Luis. Sí, buenas tardes, mi nombre es Carlos Alcohólico. Hablando de estas emociones tóxicas o de guardar ciertas cosas como resentimientos o cosas que ya pasaron o que pueden suceder posteriormente, pero yo me he dado cuenta en mí que al inicio, cuando estaba habilitando, sigo habilitando, había emociones, ¿no?, que perduraban, que duraban hasta ciertas horas. Entonces, buscando el bienestar emocional, algo que se me ha inculcado es que la emoción es un don de mi vida, de mi persona. Entonces, vivo la emoción y pasa. Y sé que en algún momento pues se trasciende y ya no pasó nada, ¿no? Aceptando la vida. Pero hay algo dentro de mi mente que lo empieza a registrar, ¿no? Lo empieza a registrar. Entonces, posteriormente, si hay otra emoción, ¿no?, o hay un suceso que muchas de las veces no es que yo lo dictamine, me voy a enojar o no me voy a enojar, o voy a estar feliz o no voy a estar feliz, ¿no?, sino que esta parte de la habilitación, como mi cerebro ya lo registró, algo nuevo y diferente, en donde la emoción pasó y no tuve que huir, posteriormente el hábito, mi mente ya lo registró, ¿no? Mi mente ya lo registró y ya sabe que no va a pasar absolutamente nada, que no tengo por qué huir, que no tengo por qué resistirme a lo que estoy viviendo, que no tengo por qué estar peleando con todo, contra todos, y yo siento que esa es parte del hábito que se me ha formado. Entonces, cuando pasa así algo que está fuera de mí, o que lo etiqueto así como entre malo y bueno, porque todavía me sigue pasando, ¿no? Esto no quiere decir que me he librado totalmente del 100%, pero algo de lo que sí estoy seguro es que pasa esa emoción y ya mi cerebro automáticamente lo registró y sabe que ya no tengo que escapar de esa situación, y es más sencillo para mí enfrentar la vida de esa manera, ¿no? Y eso hace que se adquieran nuevos hábitos, nuevos pensamientos, nuevos se puede decir conceptos, y eso es lo que quería compartir. Sí, Luis, sí, permíteme tantito. Mira, sí, mientras logramos dejar de producir esas emociones, pues sí nos podemos dar cuenta de que las emociones pasan y todo, pero mientras todavía no logremos dejar de producir esas emociones,
debemos de tratar de dejar de producirlas, debemos de trabajar en dejar de producirlas, porque siempre estamos corriendo un riesgo, ¿no? Acá nos dice, cuando surgen emociones verdaderamente intensas, todas las doctrinas y creencias a las que nos aferramos parecen irrelevantes, porque las emociones son mucho más poderosas. Para la gente normal, para aquel que ya tiene una visión completa de la vida, dice aquí, en su esencia son parte de la bondad de estar vivos, ¿no? Comprendiendo que en la vida pues están todos los matices, todas las circunstancias, todas las sensaciones, la alegría, la pena, el dolor. Pero nosotros estamos incapacitados por la enfermedad que tenemos. En su esencia son parte de la bondad de estar vivos, pero en lugar de dejarlas ser, las empleamos para recuperar el suelo bajo los pies, las usamos para tratar de negar el hecho de que nadie ha sabido ni sabrá nunca lo que está ocurriendo. Y aquí nos dice, cuando surgen emociones verdaderamente intensas, no va a haber nada que le puedas tú oponer. Entonces, mientras logras dejar de producir esas emociones, dices, todavía se producen, sí, porque este es un proceso que vamos recorriendo. Todavía se producen esas emociones, todavía estás etiquetando tú con tu mente algo como malo o bueno, ¿no? Ya vimos que el problema con el sufrimiento es que nos estamos resistiendo a alguno de nuestros apegos, que nos estamos resistiendo a lo que consideramos malo. Dice por ahí, alguien dijo, no os resistáis al mal. Ya vimos también que la práctica espiritual esencial es la aceptación de lo que es, ¿no? Aceptarlo, pero no diciendo ya ni modo, sino aceptarlo con un sí de corazón, ¿verdad? Entonces, en ese camino en que estamos formando nuevos hábitos, acá el solo por hoy de hoy nos habla, recordaré que si cambio mis comportamientos, mis pensamientos también cambiarán. Ese es el principio de la psicología cognitivo-conductual, ¿no? Si cambio mis conductas, el contenido de mis pensamientos también cambiará. Un ejemplo de esto es, se puede ser agradecido porque se es feliz, entre comillas, o se puede ser feliz porque se es agradecido, ¿no? En realidad tenemos muchas cosas que agradecer, ¿no? Acá, por ejemplo, nos mencionan que para conservar la remisión del síntoma es muy importante la predisposición al agradecimiento, ¿no? Dice, a ver si encontramos eso. Ahorita en realidad, ¿en dónde está centrada nuestra atención? ¿En lo que está o en lo que no está? Fíjense el contraste que hay entre lo que está y lo que no está. Lo que no está ha sido lo que ha estado muy presente en toda nuestra vida y que no ha sido nada benéfico, que ha sido algo completamente fuera de nuestro control, pero que no ha sido algo agradable ni benéfico. Ahorita, por cierto, decía Carlos que él al principio
obtenía algún beneficio del consumo, ¿no? Es la teoría que se usó mucho tiempo de que esta enfermedad era una enfermedad que proporcionaba placer a corto plazo y dolor a largo plazo. Y lo que manejamos aquí es que esta enfermedad empieza con dolor, que es lo que nos hace querer huir de ese dolor y pretender que hay una forma de no vivirlo, y es la forma en que utiliza nuestro cerebro para manejar la necesidad de supervivencia, ¿verdad? Entonces, mientras logras dejar de producir esas emociones, mientras dejas de juzgar que algo está mal, mientras dejas de poner tu atención en lo que no está y no en lo que está, si pones tu atención en lo que no está y no en lo que, en lo que está, hay el peligro de que surja la frustración. ¿Cómo va a haber gratitud cuando tú tienes puesta la atención en lo que quisieras que estuviera y no está? La gratitud surge cuando tu atención está puesta en lo que está, valorando en todo lo que vale lo que está. La disposición de agradecimiento, estamos logrando algo, compañeros, que para nosotros era imprescindible lograr. Olvídense del trabajo, de lo que logran de ingresos, de lo que logran de relaciones, porque si no estuviera lo que está, por más que lograran en eso que no está, ya no habría la posibilidad de que eso se conservara. ¿Sí me entiendes, Luis? Mari. Sí, ahorita creo que me estabas hablando y me contestaste a la pregunta que iba a hacer. Y creo que te la había preguntado antes. Si yo cambio y pongo a ese Dios como mi guía en la vida, dejo de producir esas emociones, o las produzco pero pienso bien de ellas, o las dejo de producir. No, en realidad nosotros tenemos la necesidad de que no se produzcan esas emociones, porque la incurabilidad de la enfermedad, antes se decía que lo que era incurable, que lo que no se quitaba nunca era la dependencia física, el hecho de que una vez empezando a consumir no podías interrumpir. Pero ahora sabemos que también lo que es incurable es el no necesitar depender o huir de esas emociones. Eso tampoco lo vas a lograr. El camino que nosotros tenemos que atacar es dejar de producir esas emociones, ¿no? En base a la confianza, en base a la confianza, al segundo paso, ¿no? Llegamos al convencimiento de que ese poder superior, ¿cómo? No a través de una varita mágica, no a través de darnos algo, sino de la confianza que nos produce saber que Él es el que está a cargo, que está a nuestro favor, y que Él es el que determina lo que yo vivo, desaparece el temor, ¿no? Acá en el capítulo 5 nos dice algo muy interesante. En el capítulo 5 nos dice: dejamos de jugar a ser Dios, no resultaba. En lo sucesivo, en este drama de la vida, Él iba a ser nuestro director, el jefe. Somos sus agentes, Él es el padre, nosotros sus hijos. La mayoría de las buenas ideas son sencillas, y este concepto fue la piedra clave del nuevo arco triunfal por el que pasamos a la libertad de no quedar a merced de las circunstancias, a la libertad de poder hacernos responsables de nuestro estado emocional, de ya no decir que estamos mal porque pasa tal o cual cosa. Cuando asumimos sencillamente esta sincera actitud, toda clase de cosas admirables sucedieron. Siendo un nuevo patrón, Él proveía todo lo que necesitábamos y nos manteníamos cerca de Él y desempeñábamos bien su trabajo, ¿verdad? Cerca de Él, con Él en nosotros. Empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos. Ese
dejar de interesarnos cada vez menos en nosotros mismos, quiere decir que estamos combatiendo la causa de la enfermedad. La causa de la enfermedad, en este libro le llaman egocentrismo, en el libro de Narcóticos Anónimos le llaman autoobsesión. En nuestros planes y en nuestros proyectos, ya sabemos que la vida es lo que sucede mientras tú haces planes. Ya te diste cuenta de que así es. Ya no va a haber un choque porque tus planes, porque tú sabes que la vida es la que te vive a ti, no tú vives a la vida, ¿no? El arte de vivir es ser uno con la vida. Dice, hay 4 palabras que expresan el secreto del arte de vivir, el secreto de todo éxito y felicidad. Uno con la vida. Y la vida es el todo, la vida es otro nombre para ese ser, ¿verdad? Para ese todo. Ser uno con la vida es ser uno con el ahora. Ahorita hablaba Luis Carlos de resentimiento. Resentir es volver a sentir una emoción por un hecho que ya no está aquí. La emoción surge cuando el hecho está aquí a través de lo que tú piensas del hecho, pero ese hecho ya quedó allá, y tú al acordarte de ese hecho o cualquier cosa vuelves a sentir la misma emoción. Cuando hablas de resentimientos con las personas, ¿y qué estás haciendo al sentir una emoción respecto a un hecho que no está provocando la emoción, porque el hecho ya la provocó? Te está saliendo de la hora. Otra parte del cambio que debemos lograr es permanecer en el ahora. Es para lo que está preparado el hombre. El hombre no está preparado para venir cargando lo del pasado, ni para estar cargando lo del futuro. No tiene esa capacidad. Aquí lo que buscamos, la espiritualidad, es caminar con Dios y no caminar solos. Me encontraba lamentando el pasado, ¿no? Eso es otra cosa que debemos dejar de hacer, al darnos cuenta de que el pasado ha sido para lograr, o sea, ¿para qué fue todo lo que viví? Para lograr algo que de otra manera no lo habría yo logrado. Esta fue la puerta de entrada para mí a lo que llaman de alguna manera por ahí la 4ª dimensión de la existencia. No un lugar donde no haya gravedad ni nada, sino un estado de bienestar que nunca tuve, siempre, porque la adicción, mi enfermedad, no es porque yo consuma. Yo consumo porque tengo la enfermedad, y mi enfermedad estaba ahí desde antes que yo consumiera. Me encontraba lamentando el pasado. ¿Qué nos dicen las promesas? No nos lamentaremos por el pasado, porque comprenderemos para qué ha servido, ¿no? Comprenderemos, estaremos viviendo aquello para lo que ha servido. El sufrimiento es indispensable hasta que te des cuenta de que no es necesario, güey, ¿no? Dice, y con temor al futuro, de pronto mi Señor habló, mi nombre es Yo Soy. Hizo una pausa, Guardel continuó. Es difícil vivir en el pasado con sus errores y lamentaciones. Si tú estás pensando en tus errores y lamentándote de esos errores, te estás saliendo de la hora. Y en el único momento en que puedes convivir con la vida es en el ahora. Es difícil vivir en el futuro con sus problemas y temores. Yo no estoy ahí, mi nombre no es Yo Seré. Vive cada momento y verás que no es difícil. Yo estoy ahí, mi nombre es Yo Soy. Aquí dice, empezamos a interesarnos cada vez menos en nosotros mismos. Ese nosotros mismos implica una falsa identificación en nuestros planes y en nuestros proyectos. Nos interesamos cada vez más en darnos cuenta de qué era con lo que podíamos contribuir a la vida. Aquí hay un cambio notable, en la espiritualidad, en la lógica espiritual.
Tú dejas de pedir y empiezas a dar, porque sabes que dando es como recibes. ¿Y por qué lo sabes? Porque lo estás experimentando. Deja de ser una teoría, ya es algo que tú vives. ¿Verdad? A medida que sentimos, y fíjense lo que sentimos a fluir en nosotros, un poder nuevo, gozamos de tranquilidad mental, descubrimos que podíamos encarar la vida satisfactoriamente, que no había necesidad de pretender huir de la vida, que podíamos, ya logramos lo que dice Luis Carlos, ya puedes encarar, puedes convivir con la vida independientemente de lo que la vida te presente, no obstante el éxito o el fracaso mundano, la pena, la alegría, o aún la muerte, ¿no? Ya puedes convivir con ello. Un mismo hecho te causa una emoción completamente distinta, ¿no? Puesto que nuestra esencia es el amor, ni a la muerte hay que temer. Vives la vida como nunca la habías vivido. Dice, llegamos a estar conscientes de su presencia. Estar conscientes es darnos cuenta de que Él está. Dice por acá lo que les leo, hay cosas que están disponibles las 24 horas del día. Aquí nos dice, el aire fresco. Dice, la pregunta es si nos damos cuenta de que están y tenemos tiempo para disfrutar de él. No podemos culparlo de no estar. Debemos mirar atrás para averiguar si aprovechamos la oportunidad y el tiempo para darnos cuenta y disfrutarlo. Una de las condiciones que nos ayuda a que seamos libres de gozar de lo que está a nuestro alcance es nuestra capacidad de darnos cuenta. Dice aquí, la felicidad y la paz, a lo cual le pone el nombre de Dios, está a nuestro alcance las 24 horas del día. ¿Por qué no gozamos de eso que está a nuestro alcance? Porque nuestra mente no está ahí. No tenemos la capacidad de sentirlo, de disfrutar. La práctica de darnos cuenta nos ayuda a ser libres. ¿Dónde está nuestra mente? ¿No? Cada junta que damos aquí deberíamos empezarla con una reflexión sobre el don de la escucha. Acá en la página 43, relaciones. Dice, la verdadera escucha es un don escaso. Generalmente la mayor parte de la atención de la persona está consumida por su pensamiento. ¿No? Entonces, con esto deberíamos empezar cada plática que tuviéramos aquí. Si queremos que entre, no podemos, es como lo de la mente vacía, ¿no? Mucho tiempo nos la vamos a pasar poniendo objeciones a lo que aquí se nos dice. Empezamos con el segundo paso. Llegamos a estar convencidos de que ese poder superior podría devolvernos la cordura, y no depende de él. En él está ya el hecho de estarla ofreciendo. Depende de nosotros en que no nos neguemos a recibirla. ¿Y cómo nos negamos a recibirla? Sencillamente no escuchando, buscando objeciones a lo que aquí se dice, porque no hay la necesidad de estar ávidos, necesitados de encontrar algo que nos dé la salida de nuestra situación. Y eso se nota y se ve. Y son
secuencias normales de nuestro proceso, ¿verdad? Por eso pasaremos, por estar poniendo objeciones, por no recibir lo que se nos está dando, porque todavía no está esa necesidad que nos haga podernos dar cuenta de lo que está disponible aquí para nosotros. No está la necesidad, si no es tan grave lo que me pasa. ¿Alguien gusta compartir?